Muy buenas tardes, estimados seguidores de estas nuestras microcápsulas de cultura jurídica televisión. Y bueno, pues el día de hoy no quise dejar desapercibido varias noticias de contenido jurídico de la semana que transcurrió. Y una de las que más revuelo causó fue la aprobación por parte del Senado de el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía. ¿Por qué es polémica esta ley que, bueno, ya se había intentado en alguna ocasión el registro de usuarios, fracasó y ahora se plantea que todos los usuarios de telefonía móvil y que adquieran una línea, un SIM, una tarjeta SIM con un número telefónico, deberán de compartir, además de la información básica y necesaria para identificar al usuario, van a tener que compartir datos que le llaman biométricos. ¿A qué se refieren los datos biométricos? Bueno, a que se transmita a las compañías de telefonía móvil, que son varias que prestan el servicio aquí en México, puedan recolectar huella digital, reconocimiento facial o algún otro elemento biométrico de la persona. Bueno, y aparte obviamente datos como la CUP, domicilio, etcétera, algunos otros datos personales. Aquí la gran pregunta que nos debemos de hacer: ¿realmente creemos a estas instancias que realmente nuestros datos personales que compartimos en redes sociales o en alguna aplicación móvil realmente estarán protegidos esos datos? ¿Realmente las empresas estarán cumpliendo las políticas de privacidad? Y la respuesta es que no. Quizá que se causa mucho revuelo porque efectivamente la Secretaría de Gobernación y otras entidades que van a tomar la supervisión de que se recolecten estos datos biométricos para los usuarios de telefonía, corremos el mismo riesgo que con los particulares que ofrecen los servicios de redes sociales, de que esos datos pues no permanezcan en la privacidad, sino que se divulguen, se difundan y además que se puedan incluso intervenir nuestras comunicaciones. Que recuerden que ningún particular ni ninguna autoridad tiene derecho a intervenir nuestras comunicaciones o bien violentar nuestra privacidad si no hay orden, obviamente, del órgano jurisdiccional, de un juez. Salvo esa limitante, pues obviamente si el usuario de telefonía voluntariamente da sus datos biométricos para el registro de usuarios, pues como en todas las empresas se le exige, debe de establecerse las políticas de privacidad, de qué uso se le van a dar a esos datos y sobre todo que son muy personales, como es la huella digital o el reconocimiento facial, que primero se le van a entregar o los va a tener que recolectar la empresa de telefonía y posteriormente el Instituto Federal de Telecomunicaciones o alguna otra dependencia pudiera acceder a esos datos. Mucho se ha especulado de que si esta ley que fue aprobada en primera instancia, todavía no es obligatoria, por el Senado, viola o no derechos fundamentales como la privacidad y algunos otros relacionados. Y la respuesta es que sí podría violentarse, sobre todo si esos datos se malusan, si esos datos se transmiten sin consentimiento del usuario, lo que pues obviamente pues no queremos, ¿no? Lo que queremos es que si estos datos los transmitimos, en este caso a la autoridad como usuarios de telefonía, pues
siempre nos va a quedar la duda de que si esos datos realmente se van a utilizar con buenos propósitos o bien para dar comienzo a la intervención de las telecomunicaciones. Lo que sí sabemos es que pues ya desde que accedemos a Facebook o a alguna otra red social, pues ya estamos compartiendo mucha información que realmente no sabemos a quién se está distribuyendo. Realmente privacidad como tal prácticamente en las redes no hay. Entonces aquí habría que plantearnos si en este caso la autoridad realmente va a utilizar en buenos términos esos datos personales y esos datos biométricos. Perdón. Recordemos que ya en el pasado, bueno, no tan reciente, pero entró en vigor recientemente, porque esta fue una ley de 2019, recordemos que el tema de la geolocalización de la persona para efectos de trámites bancarios a través de dispositivos móviles, de aplicaciones, pues en cierta manera también está haciendo una intrusión a nuestra privacidad. Y pues obviamente esa ley ya se aprobó en aquel entonces y ahora se está poniendo en vigor. Ahora habría que ver si realmente se va a cuidar de que si se llega a aprobar esa ley, realmente estos datos biométricos son datos muy sensibles, donde desafortunadamente podrían ponerse en manos de entidades que no respetaran esa privacidad o que quizá hagan un mal uso de estos datos. De hecho, este tema de la exigencia de datos biométricos no es exclusivo de México. Ya en 157 países ya se aplica este tipo de requisitos. No sabemos por qué lo retomó ahorita México a través del Congreso. Ha causado mucha ámpula, mucha inconformidad y bueno, la inconformidad no solamente por este tema de esta ley, sino ya de por sí en las redes sociales e incluso entes privados, ahorita en estos momentos, pueden intervenir nuestro teléfono, pueden transmitir los datos sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que nos espante. Sabemos que se puede impugnarle esta ley, se va a poder impugnar, puede haber una acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o un amparo de los particulares para frenar esta ley. Esto se verá cuando ya sea vigente, cuando la Cámara Revisora, en su caso, la llegue a aprobar, e inclusive se plantea que si el usuario no quiere compartir sus datos personales o biométricos a las compañías, pues puede hacer acreedor a que se suspenda la línea, a que no se le brinde el servicio, y si a lo mejor dio algún dato erróneo o que no corresponde con el real usuario, puede haber sanciones hasta de 2 años de prisión, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente esta ley seguirá causando mucha polémica, pero no solamente por ese tema, sino por el tema de que pues desde cuántos años no nos hemos dado cuenta, ya perdimos prácticamente privacidad y muchos de nuestros datos, inclusive biométricos, pues ya los tienen. Incluso cuando nosotros accedemos a las aplicaciones bancarias tenemos que poner nuestra huella. Ese es un dato biométrico y ya lo estamos compartiendo incluso a un particular, en Facebook, en las redes sociales, en Twitter. Entonces no nos espantemos porque ya la privacidad pues prácticamente ya no existe. Particulares pueden intervenir nuestra vía telefónica móvil y bueno, ahora para efectos del registro nos piden los legisladores y la autoridad federal de que confiemos en que se van a hacer buen uso, pero realmente siempre tenemos esa inquietud de que no se puedan utilizar esos datos de manera correcta, ¿no? Y también, bueno, temas, este es uno de los temas polémicos de índole jurídico de la semana anterior y
quisiera finalizar también de que las decisiones del INE, como lo que es la suspensión de las candidaturas, la revocación de las candidaturas de algunos candidatos a gobiernos del estado o a algunas diputaciones. Recordemos que los actos del INE no son definitivos, se pueden atacar. Finalmente el Tribunal Electoral es la última palabra en cuestiones electorales, tomará la última decisión. Yo pienso en lo particular, retomando lo que se comentó la semana pasada, finalmente el Tribunal Electoral va a revocar esa negativa de candidatura, esa cancelación. ¿Por qué? Porque viola la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, porque si nosotros nos vamos al nivel de jerarquía y a la importancia de ese tipo de derechos humanos político-electorales, pues siempre debe prevalecer el principio pro persona, en favor de la persona y en favor del ejercicio de sus derechos, no solamente porque lo dice la Constitución, sino porque lo dice las convenciones internacionales. Entonces, esto todavía no está definido, todavía faltará que el Tribunal Electoral se vuelva a pronunciar y bueno, yo creo que se va a revocar y finalmente les van a otorgar esas candidaturas, sobre todo por el tema que comentamos la semana pasada. Pues bien, estos eran los dos temas que quería yo compartirles en esta microcápsula, el tema del registro nacional, padrón nacional de usuarios de telefonía, que va a causar más polémica y que bueno, la pregunta es, ¿realmente nuestros datos estarán hasta ahora seguros? Yo pienso que no, pero bueno, esa es una discusión que puede tener muchas vertientes de carácter jurídico. Pues bien, me dio mucho gusto que nos siguieran en nuestras microcápsulas. Recuerden que el próximo miércoles, Dios mediante, tendremos el estreno de nuestro programa Usted y la Ley por nuestro canal de Cultura Jurídica y Televisión en YouTube. A las 5 de la tarde daremos comienzo, va a ser un programa de 1 hora. Esperemos que se puedan suscribir a nuestro canal. Y este va a ser un programa más amplio, vamos a tocar más temas, más tópicos, ya con un orden preestablecido, esperando nos puedan acompañar. Y recuerden que sigue la asesoría preventiva y correctiva integral, Rey de Abogados Puebla, nuestro conmutador 222-941-0763 y nuestro correo reydeabogadosdemocráticos@gmail.com o reydeabogadospuertomorelos@gmail.com. Que tengan un excelente sábado y bueno, gracias por su preferencia.